En vivo, Casa de Gobierno, habla el jefe de gabinete. Una norma imperativa y cumpliendo todos los requisitos formales y sustanciales exigidos por la ley y en virtud también de la intimación realizada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, CETERA, el otro gremio paritario que conforma las paritarias nacionales en el marco del artículo 10 de la ley 26.075, debe acatar la misma y naturalmente debe propiciar el levantamiento de la medida de fuerza, que debe ser inminente. Y el Ministerio de Trabajo ha efectuado la convocatoria para una audiencia el próximo miércoles en el marco de la conciliación obligatoria y en el ejercicio de la continuidad del diálogo entre las partes. Por lo tanto, así como 4 gremios paritarios han acatado la conciliación obligatoria y por tratarse de esta de una norma imperativa, deberá levantarse el paro en forma inminente y, en consecuencia, el próximo miércoles continuarán las negociaciones en el marco de la paritaria nacional docente convocada por el Ministerio de Trabajo. En segundo lugar, como ustedes saben, la Presidenta de la Nación viajará a la República Hermana de Chile lunes y martes de la semana próxima y ha sido especialmente invitada por el presidente de la República de Francia, Hollande, precisamente para que el próximo 19 y 20 de marzo asista a la inauguración del Salón del Libro en París. También es preciso destacar que ayer se dieron a conocer los resultados correspondientes a la recaudación impositiva, o mejor dicho, tributaria del mes de febrero, arrojando un resultado positivo equivalente a un aumento del 33,3% respecto al mismo mes del año anterior. Allí es necesario confirmar que 2 de los tributos que han tenido un comportamiento muy positivo han sido precisamente el impuesto a las ganancias, con un incremento del 41,2%, y también el impuesto al valor agregado con el 35,3%. Eso tiene que ver con la fiscalización de carácter tributaria y, obviamente, con la evolución de la actividad económica. Esto arrojó un superávit fiscal primario casi equivalente a 800 millones de pesos. También debo informar que existe una misión operativa por parte del Gobierno Nacional a través de los equipos interdisciplinarios que trabajan desde el Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Seguridad Pública y también el Ministerio de Salud en la localidad de Belleville, en la provincia de Córdoba. Hacemos un seguimiento sistemático y permanente, como lo hemos hecho también en Villa María, Villanueva, a los efectos de brindar asistencia a los damnificados por inundaciones y ulteriormente a través de convenios específicos para la realización de obras de infraestructura que permitan reparar los daños y perjuicios ocasionados. El Gobierno Nacional actúa de consono con los gobiernos municipales y provinciales precisamente para atender problemáticas asociadas a la emergencia. Y por último, también quería destacar que Estados Unidos respaldó la posición argentina ante la Corte Suprema, principalmente a través de una consideración importante como es que la reestructuración consensual es el medio para resolver la crisis de la deuda. Y se realizó también la presentación como amicus ante la Corte para la correcta interpretación y aplicación de la Ley de Inmunidad Soberana, que, como saben, forma parte de la estrategia desde el punto de vista legal en el marco de las disputas que tiene la República Argentina con los denominados fondos buitres. De manera que esta es una síntesis de los temas que son considerados como relevantes y me someto a las preguntas que ustedes quieran formular. ¿Qué tal? Buen día. Gisela López de 360 TV. La consulta es para preguntarle claramente sobre una situación a nivel de seguridad del país con respecto a la muerte de un ciudadano colombiano en la zona de Palermo, los bosques de Palermo, días atrás, y con respecto a la inmigración, porque esta persona se sabe que había sido juzgada y condenada en su país por narcotráfico. ¿Qué puede llegar a suceder allí con las leyes de inmigración? Si esto puede llegar a poner más rígido el ingreso, algún otro tipo de medidas que pueda tomar el gobierno. Y por otro lado, le quería consultar con respecto a una visita que tuvo ayer con integrantes, con el decano de la Universidad de La Plata,
ya yendo a otro tema, el tema económico, sobre los precios cuidados y la posibilidad de que las universidades de alguna forma acompañen o básicamente revisen y hagan un seguimiento de los precios también. Gracias. Sí, con respecto al rector de la Universidad de La Plata, se abordaron varios temas. Uno que tiene que ver con la posición de un bien inmueble en la provincia de Misiones, otra con la ejecución de obras de infraestructura y, por último, una propuesta que ha formulado la misma universidad para que a través de sus equipos técnicos correspondientes hagan un seguimiento de las cadenas de valor. Como ustedes saben, nosotros hemos identificado a 38 cadenas de valor que responden a complejos productivos estratégicos de bienes y servicios. Estos bienes y servicios son evaluados desde el punto de vista del proceso de formación de precios, del impacto que tiene los niveles de producción y cómo el producto o el servicio tiene un proceso de elaboración hasta llegar al consumidor, y en ese contexto se trabaja sobre la base de 4 objetivos y metas. Por un lado, la sustitución de importaciones, por el otro lado, el incremento de las exportaciones, también cómo se da la estructura de costo en el proceso de formación de precios y, por último, el tema de cómo lograr el impacto desde el punto de vista del empleo, tanto en la reducción de la informalidad laboral como en el incremento del empleo. Eso es lo que se habló precisamente con el rector y no se ha hecho ningún convenio, pero sí efectivamente una expectativa positiva para la cooperación del sistema universitario con un estudio que es muy interesante para la Argentina, es decir, cómo generar las condiciones para incrementar la producción de bienes. Y, por ejemplo, puedo hablar de distintos temas. Puedo hablar de vinos. Argentina tiene exportaciones por $1.000 millones, puede exportar 1.300 millones de dólares, a veces exporta menos. O leche, que puede exportar aproximadamente 1.550 millones de dólares para este año. O el tema de yerba mate, que gran parte es consumo interno, pero también hay exportaciones. O lo que significa el impacto de limones, que ha tenido un proceso de afectación desde el punto de vista climático, que ha disminuido el nivel de producción, pero se ha incrementado el nivel de precios, o también la observación que hacemos con otro tipo de bienes, como por ejemplo durazno, que también ha tenido afectación desde el punto de vista climático, o la perspectiva de producción y exportación de peras y manzanas, o el desarrollo y el desenvolvimiento de la producción de olivicultura o también algodón. O sea, estamos trabajando todas las economías regionales. Obviamente las economías regionales han tenido una perspectiva muy importante desde el punto de vista del impacto cambiario respecto a los precios de transacción y a las potencialidades para los bienes exportables. Y eso es muy importante, y también es muy importante cuál es el impacto que genera en la actividad económica en cada una de las provincias, en cada una de las regiones y también, por supuesto, en los niveles de empleo. Y respecto a esta cuestión que tiene que ver con este ciudadano colombiano, en general, nosotros lo que podemos hacer es, cuando se trata de un hecho de esta naturaleza que involucran a ciudadanos extranjeros, en primer lugar tiene que actuar la justicia para el esclarecimiento del hecho, cuáles son las causas correspondientes para que mediante el juzgamiento se establezcan los mecanismos de investigación y la condena respectiva. Y a su vez existe un convenio entre ambos países, Argentina y Colombia, suscripto en el año 2013, para el seguimiento también de la cuestión de los antecedentes también de determinado tipo de ciudadanos que están en el país, digamos. Pero eso es lo que nosotros podemos opinar. O sea, cuando se trata de un hecho de esta naturaleza, lo que se debe hacer es mediante la justicia que propicie la investigación correspondiente para identificar a los culpables. ¿De medidas por parte del gobierno, digamos, en ese sentido? Esto deberán tomar cartas en el asunto las autoridades judiciales que intervengan, y obviamente nosotros como país siempre estamos dispuestos a generar todas las condiciones necesarias para el debido proceso y el juzgamiento adecuado de estos crímenes, ¿no? No se van a endurecer las condiciones de ingreso. No se van a endurecer las condiciones de ingreso, era lo que le preguntaba a la colega. Mire, todas las condiciones de ingreso desde el punto de vista migratorio tienen que estar debidamente expuestos desde el punto de vista de los antecedentes correspondientes. En muchos casos, o sea, cuando una persona ingresa, existen los datos desde el punto de vista migratorio, tanto en la salida como en el ingreso. De manera que el control y la supervisión tiene que ver con los antecedentes correspondientes. Si no existen antecedentes, una persona puede ingresar. Ahora sí, ministro, buenos días. Ariel Rodríguez, de Radio Continental. Sí. Preguntarle
hacerle dos preguntas, mejor dicho. Primero, respecto a la cuestión docente, si el gobierno finalmente va a realizar una mejora en la propuesta, dado que no se hizo hasta el momento, si se toma en cuenta el periodo de un año para la paritaria, marzo-diciembre, descuento el periodo de junio porque no es algo típico, no es algo normal. Si en el periodo de un año se va a mejorar la propuesta, cosa que hasta el momento no se hizo. Y segundo, preguntarle por el tema de los gendarmes en la provincia de Buenos Aires, que ayer se acordó con el gobernador Daniel Scioli, existía preocupación dentro de la población por el retiro. Digamos, ¿cuál fue finalmente ese acuerdo y si tiene alguna fecha de caducidad o va a ser permanente? Bueno, respecto al tema docente, nosotros hemos hecho un esfuerzo extremadamente significativo con múltiples variantes desde el punto de vista de los plazos de negociación y de los mecanismos de negociación. Nosotros, obviamente, también tenemos las limitaciones correspondientes desde el punto de vista de la asignación de recursos, porque observamos, en muchos casos, posiciones de carácter irreductible desde el punto de vista de la fijación de porcentajes o de sumas fijas, que son inviables desde el punto de vista de la instrumentación o de la implementación. Como ustedes saben, yo siempre cito las cifras redondas porque si no, pero en general existen 982.000, casi 983.000 docentes y aproximadamente 1.425.000 cargos. O sea, en general un docente tiene en el 50% de los casos más de un cargo. De acuerdo a la información suministrada, tenemos 13 millones de alumnos. Tenemos un coeficiente de alumnos y docentes que sería satisfactorio desde el punto de vista de la condición pedagógica, a juzgar efectivamente por este coeficiente técnico. Pero a su vez también tenemos cerca de 43.000 establecimientos educativos en todo el país y tenemos una asignación de recursos que, si tomamos en consideración los aportes de la Seguridad Social, alcanzan casi a 9 puntos del Producto Interno Bruto. En ese contexto, lo que dije ayer, lo que he repetido insistentemente, es que nosotros tenemos como misión la fijación de lo que se denomina el umbral mínimo o el salario testigo. Y en ese contexto estamos excluyendo 98% de los trabajadores docentes que perciben una cifra superior a ese salario de carácter inicial o testigo. En ese sentido, solamente 8 jurisdicciones en la República Argentina reciben la compensación salarial. Entonces estamos discutiendo prácticamente sobre el 2%. Y en ese contexto, todas las demás jurisdicciones no solamente tienen salarios testigos, salarios iniciales mucho más altos, sino también tienen salarios promedio también sustancialmente más elevados. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. El Estado Nacional no es empleador directo. El empleador directo son las provincias argentinas. Entonces, nosotros hemos trabajado precisamente con el objeto de fijar un horizonte para lograr que este salario testigo, que se constituye en umbral mínimo para el 2% de los trabajadores docentes de 8 provincias argentinas, sea una plataforma o una base para la negociación salarial que tiene en cada una de las jurisdicciones provinciales distintos componentes. En algunas provincias tiene un salario básico, algo que se denomina salario Estado docente, algún esquema que tiene que ver con bonificaciones por zona desfavorable y una nomenclatura o un nomenclador docente que tiene que ver con la carga horaria y a su vez lo que se denomina en muchos casos valor punto para la asignación de los recursos en el salario docente. O sea, cada jurisdicción es un mundo diferente desde el punto de vista de las negociaciones. Nosotros, sinceramente, hemos hecho múltiples esfuerzos para generar las condiciones de diálogo por vía formal e informal, agotando todas las instancias, pero a su vez tenemos la predisposición y la búsqueda de diálogo y consenso para ver si podemos destrabar esta situación. Lo que no podemos es, frente a posiciones irreductibles, generar condiciones que no puedan ser cumplidas en cada una de las jurisdicciones provinciales, porque la cuestión aquí de lo que se trata es ver el esfuerzo que hace el Estado Nacional en forma adicional en materia de recursos. Cuando uno toma el Fondo Nacional de Incentivo Docente más la compensación salarial, tomamos casi 5.000 millones de pesos, son 4.800 millones de pesos por año, que se paga por cargo en cada uno de los trabajadores docentes y en el caso de las 8 provincias la compensación salarial.
Pero a su vez acá hay un incentivo adicional, que es poner en el plazo de una negociación de un año 2.000 pesos adicionales por año, 1.000 en cada semestre, lo cual, si uno toma de acuerdo a cómo se pondera ese valor, puede ser entre 1.200 o 2.000 millones de pesos adicionales por cada 1.000. Entonces, el Estado Nacional podría, inclusive en 18 meses, poner cerca de 10.000 millones de pesos más, o inclusive entre 10 a 12.000 millones de pesos. O sea, que en definitiva lo que quiero transmitir es que no solamente el esfuerzo que se hace para asignar recursos en términos de Producto Interno Bruto, los esfuerzos que hacen los gobiernos provinciales, sino también el esfuerzo adicional que formula el Gobierno Nacional incentivando a lograr calidad educativa, porque entendemos que se ha hecho un gran esfuerzo en materia de infraestructura, en materia de tecnología, en materia de libros, en materia de inclusión social educativa, que el gran desafío presente y futuro de nuestro país consiste en generar las condiciones para una relación afectiva en el aula, continuidad pedagógica, y eso exige un esfuerzo de partes. Así que nosotros, desde la perspectiva nacional, vamos a hacer el máximo esfuerzo. Entendemos que la continuidad de estas negociaciones en el marco de la conciliación obligatoria para el próximo miércoles es verdaderamente una muy buena posibilidad. Vamos a hacer nosotros el máximo esfuerzo posible y esperemos que realmente los resultados sean satisfactorios. Con respecto al tema de la reunión con el gobernador Scioli, efectivamente ayer hemos tenido la reunión con el gobernador Scioli, ministro de Seguridad, la ministra de Seguridad de la Nación y también el secretario de Seguridad. Nosotros lo que hemos acordado es efectivamente lo que ha comunicado el gobernador Daniel Scioli en su discurso de apertura ante la legislatura provincial. Esto es que existen aproximadamente 5.000 agentes, tanto de Gendarmería Nacional como de la Policía de la Provincia, como de PCA, respecto a la cobertura en materia de seguridad en la provincia de Buenos Aires. En este sentido, debe considerarse 2.500 agentes en el ámbito del conurbano bonaerense en forma directa, más 1.000 a través de una fuerza operativa de intervención coordinada por la Fuerza de Seguridad Nacional, a su vez también lo que significan 500 agentes desplegados en tareas de inteligencia, más lo que significan 1.000 agentes adicionales que tienen que ver con la Policía Federal Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el marco del desenvolvimiento de las actividades de seguridad en el territorio bonaerense. Adicionalmente, la provincia de Buenos Aires, como ustedes saben, y es absolutamente necesario considerar nuevamente, porque lo hemos dicho en reiteradas oportunidades en el mes de diciembre, la seguridad pública es competencia pura, exclusiva y excluyentemente de las provincias argentinas, en el marco de la Ley 24.059 de Seguridad Interior, y también por un fallo de la Corte Suprema de Justicia del 13 de abril del año 1859. Pero en ese contexto, lo que quiero transmitir es que cuando existe un episodio de inseguridad en Tigre, en Quilmes, en Lomas de Zamora, en Banfield, en Lanús, en otros lugares del conurbano bonaerense, en realidad es un problema que incumbe a la responsabilidad de la provincia de Buenos Aires. Cuando existe un problema en Rosario, cuando existen bandas de narcotráfico que disputan su problemática allí, en Rosario, cuando se producen casos permanentes e inclusive muertes y casos reiterados de inseguridad, corresponde a la provincia de Santa Fe. Cuando ocurren casos o fenómenos que se producen en la provincia de Córdoba o en la ciudad de Córdoba, corresponden a la provincia de Córdoba. Es decir, los temas de seguridad pública, independientemente de la pretendida instalación permanente de grupos mediáticos concentrados respecto a que es una responsabilidad de carácter nacional, incumbe y compete a las provincias. En ese sentido, creo también que hay una estrategia permanente tendientes a generar una información muchas veces con una intencionalidad manifiesta y alevosa por parte de
determinado tipo de medios de comunicación respecto al tema de narcotráfico o su correspondientes niveles de instalación. Creo que las expresiones del canciller Timmermans han sido muy elocuentes ayer en esta materia. O lo mismo que cuando uno observa que algunos supuestos analistas hablan de pistas clandestinas. Yo realmente observo que en mi provincia en alguna oportunidad se decía que había pistas clandestinas. Entonces yo les pedí a los jueces federales si se podía tomar intervención a través de órdenes explícitas de allanamiento. Entonces me dijeron con absoluta franqueza que las órdenes de allanamiento las deberíamos tener en los distintos caminos vecinales. En la provincia del Chaco hay 28.000 kilómetros que forman parte de la red terciaria atendidas por 101 consorcios camineros que se invierten 120 millones de pesos por año a través de una transferencia automática de recursos y todos son o tienen las condiciones para aterrizaje ilegal de avionetas. Entonces, creo que el sistema es mucho más complejo y debe ser atendido con un carácter integral. Buen día, ministro. La presidenta argentina ha sido invitada a Francia para el 17 de marzo. Oficialmente se sabe que va a asistir al Salón del Libro, la inauguración del Salón del Libro. Pero algunos medios franceses destacan también que aprovecharía esta oportunidad para reunirse con algunos ejecutivos del Club de París. No, hay una... A ver, la visualización de la agenda presidencial es la que se comunicó públicamente. No hay otra agenda que la que no se haya comunicado. O sea que en ese sentido la presidenta ha recibido una invitación formal del presidente de Francia y en consecuencia la inauguración del Salón del Libro y a su vez también todo lo que significa el fortalecimiento de la agenda bilateral entre dos presidentes. Muchas gracias.